Hoy vamos a hacer algo diferente. Nos vamos a meter, literal, en la cabeza de un trader. ¿El objetivo? Ver cómo toma decisiones en una operación de altísimo riesgo con acciones de Nvidia. Y ojo, esto no es un tutorial de cómo hacerse rico. Es más bien un caso de estudio, uno que trata sobre psicología, sobre la disciplina para seguir un plan y, lo que es aún más importante, la inteligencia para saber cuándo tirarlo a la basura. Ese es el plan. Miren, vamos a usar la transcripción de una sesión de trading real como si fuera la caja negra de un avión. Juntos, vamos a abrirla y a desarmar la historia que hay detrás de los números. Porque las lecciones más grandes a veces se esconden en operaciones que duran, ¿qué les digo?, menos de un minuto. Muy bien, empecemos por el principio, como debe ser. Mucha gente cree que el día de un trader empieza cuando suena la campana. Pero no, para nada. Empieza mucho antes, en el silencio, en la calma antes de la tormenta. Es justo ahí, con los datos del día anterior en la mano, donde se empieza a dibujar el mapa de lo que será el campo de batalla. A ver, lo primerito es definir los límites. ¿Dónde se va a jugar? Pensemos en esto como una habitación. El precio máximo del día anterior es la resistencia, o sea, el techo. Un nivel que al precio le va a costar un montón romper. Y el mínimo del día anterior es el soporte, el piso. Un lugar donde en teoría el precio podría rebotar. Así de simple, techo y piso. Esos son los bordes de nuestro tablero. Ok, entonces el precio cerró en $182. Si se fijan, está más pegado al piso que al techo. Y aquí es donde nace la estrategia. En vez de ir por todo, de ser súper ambiciosos y tratar de ganar todo el rango, se aplica algo llamado la regla de los tercios. ¿Y por qué? Esto no es ninguna ley de la física, Es pura y simple prudencia. La idea es capturar solo el primer empujón del día, ese primer impulso, que por estadística es el que tiene más chances de ocurrir. Y con esos cálculos ya tenemos nuestra zona de juego. Miren que claro, un objetivo si el precio sube, 183.17, y una señal de alerta si baja, 181.92. Es un plan, la verdad es un plan limpio, súper lógico, todo basado en datos. Perfecto, perfecto en el papel. El único problemita es que el mercado todavía no ha abierto. Y claro, aquí es donde la cosa se pone buena. Aquí es donde la realidad golpea. Llegan los datos del premercado y son como un terremoto. Un terremoto que agarra ese plan tan perfecto y lo hace pedazos. Para describir estas nuevas condiciones, el analista usa una sola palabra. Una. Y es tóxico. Así, con mayúsculas. Y esa palabra, créanme, lo cambia absolutamente todo. El plan original, el de los tercios, ¡puf!, invalidado, al instante. Pero, a ver, un momento. ¿Por qué tóxico? ¿Acaso no es bueno que haya menos volatilidad, menos locura? Pues, no para esta estrategia al menos. Imaginen que quieren correr una carrera de 100 metros, pero en un pasillo súper estrecho. Es imposible, ¿verdad? No hay espacio para moverse, para acelerar. Bueno, es exactamente eso. Los objetivos que se habían calculado ahora valen centavos. Intentar operar ahí adentro es sencillamente una receta para el desastre. Y en medio de este caos, ¿qué hace el trader? ¿Se paraliza? No. Hace lo que los buenos hacen, pivota, cambia de dirección y se aferra a un ancla, a un indicador técnico clave, la EMA 20. Para que nos entendamos, pensemos en la EMA 20 como un piso que no está quieto, sino que se mueve junto con el precio. Básicamente nos dice cuál es la tendencia más inmediata. Y aquí, justo aquí, tenemos la primera gran lección en vivo y en directo, la adaptabilidad. El plan se vuelve mucho más simple. Se tira a la basura la idea de los tercios y se toma una decisión radical, solo en largo. O sea, solo se van a buscar compras, nada de ventas. ¿Por qué tan drástico? Porque a pesar de ese rango tóxico, el precio sigue flotando por encima de la EMA 20. La corriente de fondo sigue siendo alcista y la regla número 1 es no nades contra la corriente. Listo. El plan está ajustado. La disciplina clarísima. Y entonces, suena la campana. Empieza el juego. Entramos en lo que se podría llamar caos controlado. Imaginen, 30 minutos de análisis, de adaptarse, de pensar, todo para una ventana de oportunidad que, a lo mejor, dura un parpadeo. Y acción. Miren la velocidad. Segundo 1, ¡boom! Orden de compra ejecutada. Cero dudas. A los 35 segundos, el precio toca el primer objetivo. ¿Qué se hace? Se vende el 75% de la posición.
asegurar ganancias. Pasan 20 segundos más, llega el segundo objetivo, listo, se liquida el resto. En menos de 60 segundos, se acabó. Fin de la operación. ¿Y el resultado de ese minuto frenético, cuál fue? Bueno, según los cálculos de la fuente, una ganancia de más de $5,000 en 60 segundos. Esto es un ejemplo de manual de lo que se conoce como scalping. Es entrar y salir del mercado con una rapidez casi quirúrgica. Ok, la operación fue un éxito total. ¡Aplausos! Pero la historia no se acaba aquí. De hecho, yo diría que la lección más importante de todo este caso de estudio no viene del acierto propio, sino de ver lo que otros, en ese mismo momento, hicieron mal. Y esto nos lleva directo al corazón del asunto. ¿Qué pasó con otros traders? Pues que se quedaron pegados a su idea original, se aferraron a ella, ignorando por completo lo que el mercado les estaba gritando en la cara. Se enamoraron de su análisis, de su fotografía inicial. Y el problema es que el mercado no es una foto, es una película. Y el guión ya había cambiado por completo. El analista lo dice muy claro. Para él, haber apostado a una caída habría necesitado una señal, pero una señal inequívoca. Algo como una vela lápida. A ver, el puro nombre ya te pone los pelos de punta, ¿no? Lápida. Es una señal visual de rechazo, pero de rechazo total. Imaginen que los compradores intentan empujar el precio hacia arriba con todas sus fuerzas y ¡zas! Son aplastados, aniquilados por los vendedores. La fuente nos cuenta una anécdota para ilustrar esto. La historia de un tal Carlos. El plan de Carlos era vender en $24. Simple. El precio llega a 22 y, qué casualidad, dibuja una vela lápida del libro de texto. Perfecta. El mercado en ese momento le estaba gritando, ¡sal ahora mismo! Pero no. Su ego estaba casado con la idea de los $24. ¿El resultado? El precio se desplomó y Carlos terminó vendiendo, en pánico, a 17. Bueno, ya hicimos la autopsia de la operación, ya vimos los errores ajenos. Ahora, toca mirar hacia adelante. ¿De qué sirve todo esto para el futuro? O sea, ¿cómo se usa la batalla de hoy para empezar a dibujar el mapa de mañana? El pronóstico que se plantea es bastante simple, en 2 pasos. Paso 1. Lo más probable es que el precio siga subiendo hasta una zona que llamamos de sobreextensión. Pensemos en una liga, una banda elástica, que la estiramos al máximo. Y paso 2. ¿Qué pasa con esa liga cuando la sueltas? Exacto, regresa con fuerza a su punto de origen. El mercado muchas veces actúa igual. A esta tendencia, a esta especie de gravedad del mercado que jala los precios de vuelta a su centro, la fuente le pone un nombre muy gráfico, muy de clase de física. La fuerza centrípeta. Es esa fuerza invisible que impide que las cosas se salgan de órbita para siempre. Entonces, si tuviéramos que resumir todo este caso de estudio en una sola frase, ¿cuál sería? Sería esta. La clave no es tener un plan perfecto y brillante. La clave es el pragmatismo para saber cuándo tirarlo por la ventana. La verdadera habilidad es reaccionar a lo que el mercado está haciendo, en mayúsculas, no a lo que nuestra cabeza quiere que haga. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a una pregunta final, una pregunta importante. En este mundo, en este entorno tan veloz, donde las decisiones se toman en un abrir y cerrar de ojos, ¿dónde está la verdadera habilidad? ¿Dónde reside el verdadero talento? A ver, pensemos. ¿La habilidad está en la complejidad del análisis previo? ¿En esa estrategia súper inteligente de los tercios y todos los cálculos de probabilidad? ¿O está en algo mucho más crudo? En la disciplina, simple y brutal, de tirar todo ese trabajo a la basura para reaccionar a lo que te dice una sola vela de 1 minuto. Esa es la tensión. Ahí está el verdadero juego. El equilibrio constante entre una preparación casi de laboratorio y la necesidad de improvisar en medio del caos, bajo una presión que es, inmensa.